Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a Baldur's Gate 3. Bueno, vamos a continuar, gente. Estamos aquí en el laboratorio necrótico, que todavía nos queda por explorar la zona un poquito. Ya sabéis que ayer estuvimos terminando las torres de Alzaluna, exploramos todo lo que quedaba. Fuimos a la prisión y todo, y a partir de la prisión exploramos una parte del laboratorio necrótico, pero no podíamos continuar. Y para continuar, evidentemente, pues había que tirarse desde arriba, de donde marcaba la misión, para ir tras nuestro amigo enemigo Ketheric Thorm. Pues nada, vamos a por él. Terminamos la misión también de Will, ¿vale? Rescatamos a Mizara, que al final no era una una diablesa que había que capturar ni nada de eso, o que salvar. Al final era ella misma que nos engañó. Y al final, en vez de liberarlo, ha dicho que lo va a liberar, pero dentro de 6 meses. La cabrona. Y yo la maté, digo, a ver si la mato. Y si la mato, a lo mejor pues se libera del pacto. Del contrato, pero no. No, si la matas, adiós pacto. O sea, adiós contrato. Will se va al Averno. Vale, tenemos esto aquí, gente, que no sé lo que hay que poner. Yo juraría que yo cogí un corazón extra. Vale. Tira de resonancia. Bendición plena. Claro, los que están dentro de su radio de acción tenemos bendición, gente. Claro, si la llevo encima. O sea, tengo bendición plena ahora mismo. Sí, tío, bendición plena. Lo tenemos todo activado, ¿eh? O sea, que, hostia, entonces no hace falta tirar bendición con esto, gente. Vale. Aquí hay que meter algo. Esto es... aquí había un archivo de Baltazar y tal. Supuestamente en su laboratorio... No, en su dormitorio había algo parecido y tuvimos que meter un corazón. Y yo recogí otro. Yo creo que era porque estaba bugueado. Creo, ¿eh? Yo creo que era porque estaba bugueado. Vale, espérate que no me he puesto. Gente, que siempre se me olvida. Vale. Vale. Estaba diciendo esto, lo de la piedra de resonancia, ¿vale? Sí, que nos ha otorgado bendición y tal. Plena. Y aquí tenemos que insertar algo. Y no sabemos qué es. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? ¿Lo de la Pixie? Ah, esto es lo de la Pixie, gente. La campana de la Pixie. Se llama aquí, ¿verdad? Bueno, esto seguro que no es, porque lo probamos ayer. No se puede combinar esto, ¿vale? Plegarias de perdón. No te Baltazar. Es que no hay nada aquí que hayamos pillado. ¿Y si metemos un espécimen de esto, gente? No. Pues no sé, tío. No tengo ni idea lo que voy a meter aquí. Y aquí no vamos a poder volver, ¿eh? Ah, pero espérate, aquí había algo más. Es cierto. Espérate, aquí había otra cosa, espérate. Ah, tenemos que volver. Aquí no. O sea, aquí. Aquí. Esto. Vamos a ver. Vale, otro abismo de estos, tío. Hay una puerta de carne aquí. Ojo. Toca. The console bursts into life. A mind touches your own. Alien.
and full of desperate need, but fragmented too. It is incomplete. It yearns to connect, but needs you to guide the process, linking each part of your mind to its like. Empezar a manipular la mente. ¿Hola? ¿Eh? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Emoción, habla, razón, memoria. Emoción. Nodo neuro. No entiendo esto, gente. Es para abrir la puerta. ¿Qué cojones, tío? También poder... No se puede forzar, vale. Vale, tío. ¿Y esto? ¿Este puzzle, gente? Console glows as you approach, the mind still desperately yearning for connection. Preguntar qué necesita la mente que hagas. Hombre, claro. It is incomplete. It yearns to connect, but needs you to guide the process, linking each part of your mind to its like. Qué movida esto. Qué paranoia, ¿no? Ah, ¿tendré que conectar el que esté conectado o cómo va esto? A ver, aquí el nodo que he pillado ha sido este, el de la emoción, ¿no? El objetivo no es válido, dice. ¿Por qué, ¿Memoria sí? Here goes nothing. ¡Eh! No, pero no te vayas, gilipollas. Nada, la he jodido. Console glows as you approach, the mind still desperately yearning for connection. Vale, me ha guardado los nodos, vale. Memoria. Vale, me vale ese, ¿eh? Bien, ¿no? Habrá que guiarlos todos. Una vez que ya tenga uno, guío el siguiente y así. A ver, la razón está conectada. Este está conectado. Este también está conectado. Y este también está conectado. Ahora mismo. Ahora pero habría que conectar los demás.
claro. Vale, habrá que conectar. No sé si se pueden conectar todos a la vez. No. No se pueden conectar todos a la vez. Hay que seguir un camino. ¿Así? ¿Le tengo que dar yo? No, se desactiva, ¿no? Console glows as you approach. Es que no entiendo bien esto. A ver. Emoción. Emoción. Habla. Y se desactiva, tío. ¿Eh? A lo mejor tengo que ir dando la vuelta o algo, ¿verdad? Aquí te va poniendo los nodos, claro. Me falta uno aquí, este. Y se tienen que ir enganchando todos, creo. Al final. Vale. Vale, falta un nodo aquí. Ojo porque se desactiva alguno, ¿eh? Sí, ¿veis? Es que cuando activo este, se desactiva este de aquí, tío. Ah, pero ahora sigue esto. A ver. Razón. Ah, la razón es este de aquí. Vale. Qué cosa más rara este puzzle, ¿eh? Ahora, vale, es que no había pillado esto.
Lo que quiero es activar este, pero no me deja. A ver. Memoria. Mira, módulo de memoria. ¡No! No me jodas. Cabrones. Ya, es menos mal que no se resetea. Está la memoria, tío. Allá. Pero ¿por qué se apaga ahora, tío? Más o menos lo estoy entendiendo un poco esto, pero... Él habla. Nódulo de memoria, nódulo de memoria. Vale. Ahora voy entendiendo esta mierda. No. Joder. ¿Por qué no va este? Ahora. El habla es este. Tengo que quitar algunos para conseguir llegar a otros, vale. Módulo de consciencia. ¿Y cómo desactivo este? Vale. Ahora. No. A ver, espérate. Desactiva. ¿Cómo desactivo esto, tío? Ahora. Hostia, pero para llegar a ese... No, a ver. Aquí es mejor que haga el de memoria, ¿verdad? ¿El de consciencia en la memoria? Sí, ¿no? ¿O no? Memoria. Ah, no, memoria es este, tú. Vale. Que no sé cómo desactivar. El problema es que no sé cómo desactivarlos, tío. Vale. Ahí está. Módulo de memoria activado. ¿No? Vale, por ejemplo. Y ahora la razón. La razón es la consciencia. Es que no sé por qué no me pone el mismo nombre. Emoción. Yo soy un poco daltónico, gente, y luego no me guío yo por los colores,
Vale, vamos a hacer el de la emoción. Módulo del habla. O voy a coger el del habla. Venga, el habla. El habla es este de aquí, vale. Ah, este tiene que ser el de la emoción. A ver. El de abajo. Creo que es fácil. Pero creo que lo voy a resetear, gente, porque si no, esto es una mierda. The mind passively awaits your input. Vale. Vale. Voy a hacerlo desde el principio. Sí, porque es que si no me lío. Vale, a ver. Vamos a empezar por el de abajo, ¿no? Este está abajo, este abajo. Vamos, pues vamos por abajo, ¿no? ¿O qué? En emoción. 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 Claro, lo que pasa es que... A ver, para llegar a este... Ah, pero tengo que hacerlo por aquí, si no... A ver. Vale, mejor hacerlo por este. Así y así. ¿Por qué no va? Ahora. Vale, conectado, ¿no? Bien. Vamos a hacer el del habla. El del habla sería... Vale, no puede. Entonces, este no... No, el del habla tiene que ir por aquí, tío, ¿eh? Sí, pues no. Entonces este no me vale, gente. Espérate. Vale. Uy, qué jaleo que lleva esto. Pero es que luego para llegar a este tengo que llegar por aquí también. Madre mía, qué jaleo lleva esto, ¿eh? A ver. A la razón. La razón. Vale. Razón, razón, razón. Razón, razón. Oh, vale. Memoria. Vale, la memoria tiene que ir por huevos. Por aquí. Ah. Vale, este tiene que ir por este de aquí. Vale, este retrocede. Vale. Memoria. Vale. Espérate, ¿este es el de la memoria? Sí. Qué jaleo lleva esto, ¿eh? ¿No? ¿Bien? Memoria. Vale. ¿Qué tengo puesto? A ver, espérate. Memoria y razón, vale. Memoria y razón. Me queda habla y emoción, ¿no? Vale, he puesto estos dos de aquí. Me faltan estos dos de aquí. A ver. El habla. El habla tenemos que llegar aquí. Vale.
Y ahora la emoción. Vale, emoción ya tenemos puesto aquí uno. No, espérate. Vale. Welcome back, master. Vamos a ver. Joder, tío, espérate. Welcome back, master. Ahora. Vale. ¿Por qué no va este? That should do it. Time to see what's back there. Yes. No hay- me ha quedado alguno por aquí, un nodito. Me ha quedado un nodito este de aquí. Vale, hostia, ha costado esto, la mierda. Vale, pero no era tan difícil. Era ir bordeando bien. Hay que ver el camino. El del final, mejor. Vale. Hostia, ha costado esta mierdecilla de cosa, Joder. Voy a grabar. No me fío lo que haya por aquí. Que después de lo que me ha costado hacer esto. Vale. Hay una espadita ahí. Otra mente consciente de estas. Ayuda profana, tío. What to do? Espada de las almas. No sé qué. Ahora la veo. Your tadpole echoes, not with presence, but memory, tinged with loss. That loss blooms into a sudden fury, burying claws in your mind. And just as suddenly, pain and memory are gone, leaving only stone once more. The grand design. It is every Githyanki's duty to ensure the Gith Empire is never reborn. The grand design. The restoration of the Mind Flayer Empire. The dream of all Illithids. El gran designio. ¿Y ahora qué? Your that loss, and just as suddenly. Vale, simplemente te lo repite y ya está. Pues ya está. Guantes de drenaje mental. Diadema de angustia mental. Absorción psíquica. Cuando un enemigo falla una tirada de salvación de carisma, inteligencia o sabiduría contra uno de tus conjuros o trucos, recuperas de 1 a 4 puntos de golpe. A ver. Action, not reaction. Action, no reaction. Oh yeah. Bueno, esto es un puntito más de armadura, pero esto me inflige daño psíquico. Metemos daño psíquico con esto, ¿no? Claro. Esto nos viene al pelo, ¿no? Mejor esto, guantes. Vale, ¿y la espadita? Never a dull moment. Esto hay que organizárselo en las bolsitas, tío, esas que tenemos, gente. Espada de las almas oprimidas.
Daño bueno, ácido ya lo tenía yo. Psíquico, importante. Versátil. Para que se pueda usar a 2 manos. Porque tengo yo una cimitarra Goblin, gente. Me puse la antorcha y me he puesto una cimitarra, no sé por qué. Tenía puesta la cimitarra esta. Vale, esta como versátil. Bueno, la puedo dejar puesta. Bueno, me acerca uno, le meto con esa arma y ya estamos por culo. Vale, vámonos. Tampoco había gran premio con este pedazo de puzzle que había aquí, pero bueno. Bueno. No había ningún objeto para meter ahí al final, ¿no? Ahí en lo de Baltazar, creo. Creo que no. Un segundo. Hostia, no le había dado a grabar, copón. Joder, tío, voy a volver. Es que no sé lo que he hecho. Ok. Ah, no voy a. Bueno, gente, no he hecho nada. O sea, he metido por aquí. He matado cerebros. Y nada. He cogido un ascensor hasta aquí abajo. Transportador, ¿qué es esto? Pero es que no puedo llegar, no sé por qué, no sé qué pasa. Tengo que darle aquí. Ahora, vale. Bueno, vale, es que lo enseño. Es que no le da a grabar, tío. Le he hecho una pausa un momento. Vale, le doy y lo veis, ¿vale? Vale. Mira, este no lo había revisado. ¿Sabía que tenía este? Una vela, vale. Nada, he tocado esto, que total, ya estaba lleno de vida, que se lo iba a saber antes. No me hubiese ayer gastado ningún punto de conjuro. Vale, pues he matado 2 cosas de estas. 2 cerebritos y ya está. Me he venido por aquí, ¿vale? Creo que pues, me he puesto a grabar. O sea, antes de entrar por aquí, creo. Vale, por aquí. Me he venido de aquí, ¿vale? Aquí es donde hemos hecho el puzzle. Aquí abajo. Y nada, tira para adelante y luego para acá. Y he cogido esto, vale. Lo digo para que sepáis lo que he hecho. Ok. He visto esta puerta, creo que ha sido. No, esta no es. Ya me estoy liando. Esto es lo del puzzle. Hostia. Espérate, que ahora me pierdo. Derecha. Por aquí. Vale. Descend. Oh yeah. ¿Estáis todos? ¿Es todos? Meteros todos dentro, por favor. Gracias. Vale. Puerta de carne. No longer a background murmur. The presence in your mind builds to a roar. We've found it.
The absolute is behind this door. Entra, entra. No te va a quedar a las puertas ahora, hombre. ¿Quién es ese? You said it was under control. Gorta. Ah, este es Gortas, gente. It isn't you I answer to, Gortash. Oh, the general voice. Is this where we salute? Salute, yes. Oran. With cleavers through his blood-starved flesh. How it crawls with failure, like flies on lick-wet carrion. You forget yourself, Orin. I have played my part. You've built an army for our masters, true enough, but what of the astral prison? A rogue true soul flaunting it under your nose all this time, and you ran from her. Sure that they would follow and deliver it into my hands here. If you would cease these distractions. Gortas este me recuerda a Odín del Final Fantasy XVI. ¿Sí? Perhaps we never should have dug your daughter up. So you haven't lost your edge, but you're still not as sharp as Orin, I wager. The Slayer against the Undying One. That'd be fun to see. His crypt breath sings to my sinews again, 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 again. But he must lead the murder march to Baldur's grave. If the weapon is truly in your grasp, Ketherick, might I suggest closing your fist? Orin and I can wait for you no longer. The plan proceeds. We're going to the city, and we expect you to follow. Army and the weapon in tow. The Edict of Bane! The lash of Thor! The Testament of Merkel! An elder brain. One of the cruelest and most powerful creatures in existence. Enslaved by mere mortals. There we are. It wouldn't do to fight in front of our guest. Behold, Duke Ravengard, the Absolute. Whom preserve us? Perdón, este es el padre de Will. Flap in vain, olderling. Once the worm holds the whip, your shredded flesh will serve us. Now, it's really time we were going. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketherick, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general come to conquer the city. And I am the hero who will save it. It is time, faithful ones. March on Baldur's Gate. We go to prepare the way. Esto es lo que veíamos allí en las puertas. Bueno, en el acceso a las puertas. Hostia, qué movida, ¿eh? Esto es como los ojos de Sauron, ¿eh? Ahora van todos los orcos para allá. Bueno, ahí está Isobel. Y aquí está Canción Nocturna, tío. Eileen. Hostia, pero esta está poseída, ¿no? Sierva de Selune.
¿Qué hacemos, gente? ¿Pillamos ya posiciones y esas cosas o...? Bueno, no te deja subir aquí. Va, vamos al lío. Nos vamos a reventar a todos, gente. Pues puedo dejar a Astario en la retaguardia. Y a Corazón Sombrío, a ver. No. Ahí. Que se queden ahí agachaditos. No. Ahí. Y nosotros vamos andando normal y corriente. Very well. There you are, as predicted. What is it, I wonder? Hola, Morón, ¿qué tal? Muy buenas. Like a moth to Buenos días. light. You could have run away, absconded with the prism. The one thing that could prevent me from fulfilling my destiny. But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. Solo quiero librarme de mi parásito. He venido a extinguir este pérfido plan y a ti con él. ¿Y cuál es mi lugar, Ketherick? ¿Por qué es tan importante el prisma? The very fact of your being attests to its power. Despite your infection, you resisted the brain here in the heart of its domain. What good is an army of thralls if they do not obey their master? Let us speak plainly. My Lord Merkel gave me the one thing I desired, the one thing no other god could grant me. My daughter's life returned. Her heart beating once more. For that, he asked that I serve as his chosen. Join Orin and Gortash to grow the cult of the absolute, and then take control of it. He's never had a more devoted follower. I have fought great wars before, in the service of other gods and other powers. But for Merkel, I would condemn all of Faerun to death. You are all that stands between me and my destiny. And you have brought the prism here. I will kill you now. And then I will raise you as my servant. Basta de cháchara, pongamos fin a esto. Persuasión. Venía dispuesto a ofrecerte clemencia. Y aún estás a tiempo. Puedes arrepentirte, mamón. Bueno. ¿Lo sacaremos, Genda? Lástima. ¡Qué lástima! Tengo inspiración, ¿eh? Toma, cabrón. Repent? Would that even be possible? Perhaps. No. There is no repentance. No release. My debt can never be repaid. He is here. He is watching. He is listening. He is... Me va a caer.
Ya tengo los pelos de punta, tío. Entre la música y la voz, tío. Dios. Qué guapo, tío. Hace un puto boss del Dark Souls, tú. Me cago en todo. ¿Cómo? Vale, podemos ayudar a Canción Nocturna. Nos vendría de perlas. ¿Y Sobel está con nosotros para matar a este o no? No sé, no creo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Y cómo llego yo aquí? Vamos a ver. Vale. No estamos en combate, ¿verdad? No. Perfecto. A ver. Vamos a hacer aquí un guardado que estamos bien. Bien situados, quiero decir. Y a ver si puedo usar el paso brumoso. Qué lástima, tío, porque no puedo pisar aquí, ¿eh? Es que... Ah, podría ponerme aquí. Y bajar por aquí de un salto, ¿no? Voy por aquí detrás, a ver, espérate. Espérate, que a lo mejor no me hace ni falta, espérate. Que el paso brumoso se gasta, tío. Ah, muerte. Muerte, maldito. Este no se va a enterar, ¿no? Ay, que te hurto. Ventaja. Un empujoncito. Vendría de puta madre aquí, ¿eh? Agáchate, cojones. ¡Agáchate, tío! De puta madre, socio. Ahora habría que volver a por este cabrón, ¿no? Que está aquí en medio. Sí, pero no puedo moverme, vale. Vale. Vale, tenemos una bendición plena. Embargada por una gran alegría, la entidad afectada se siente más enérgica y mentalmente más proclive a complacer. A complacer. La entidad tiene ventaja en las pruebas físicas y desventaja en las tiradas de salvación mentales. Ah, tenemos desventaja en las tiradas de salvación mentales, ¿eh? Hostia, esto puede ser un contraproducente, gente. Y me vuelvo vulnerable al daño psíquico. Vale, es como un buffo, una bendición para pruebas físicas. Pero hostia, es que cuidado con este, que este te puede hacer un roto con esto, ¿eh? Entonces voy a enviar la cosa esta...
Ah, no la quiero. ¿Dónde está? ¿Es esto? Al campamento. Fuera. Perdemos la bendición esa y nos bendecimos como Dios manda, gente. Si puedo. ¿Esta qué le pasa? Ah, que no es su turno y la han pillado. Vale, pues no puedo bendecir, ¿no? ¿Dónde está su turno? Allá que adiós. Vale. Hostia, y a Isobel no la podemos recuperar, ¿verdad? Me da lástima pegarle, pero... Nivel 11, tío. 225 este, ¿eh? Necrótico y frío y veneno, vale. Vale, afecta con el ar hasta los huesos a todas las criaturas cercanas. Vale, o sea que lo mejor es no acercarse, ¿no? ¿O qué? Vale, estoy decidiendo qué hacer, gente. Bueno, aquí hay de todo, ¿eh? No, ahí estoy muy cerca. Vale, lo suyo sería ir aquí. A tener una buena ventajita ahí, a ver. Vamos a matar a este primero, tío. Sí, hay que matar a este primero, gente, o si no, me la va a liar. ¿Por qué solo disparo una vez, gente? No sé. Dos para allá, dos para acá. Vale, pasamos de estos pequeñitos y vamos directamente a matar a la peña esta. Así, lo que pasa es que si me voy, esta se va a quedar sola. Taking position. No me asustes, coño. ¿Has salvado? No, no se ha salvado, tío. Acaba de matar bichitos por ahí por el camino, ¿verdad? Sí, sí. Vale. ¡Dios! ¡Qué hostión! ¿Qué cojones, tío? Está chetada esta mujer, ¿no? Vale. Me tendría que echar santuario.
No lo veo, gente, santuario. Es este, ¿no? Ahora. Esto da igual el que elija, ¿no? Sí. Vale, y ahora una bendición. No sé si voy a poder tirar. Me da a mí que no. No. Tengo que acercar aquí. Ay, no llego, gente. Que no sé qué hacer. Se han restablecido todos los conjuros, con el restablecimiento, Sí, sí, sí. Vale. Ah, el santuario se me ha ido con esto. Soy gilipollas. Bueno, da igual. No tenía que haber atacado. Pero había que tirar el ataque tocho. Me lo voy a haber tirado más tarde. Ah, está asustada, pero puede tirar. Vale. ¿Por qué no mete con las dos ballestas ahora, gente? No entiendo. ¿Por qué no hacer el doble ataque de ballesta? Bueno, yo no he tocado nada. Debe ser porque llevo esta arma equipada de esta manera o qué. Es que no dispara dos veces. Vale. Bien. Vale, bien. Ya la música, tú. Vale. Hostia, es que viene a por mí, Isabel.
Vale, a tomar por culo. There's a parasite in that corpse, brimming with potent magic. Impossible. Death cannot take me. I am its master. My lord, hear me. Nothing. I am forsaken. You have no idea what you've done. Isabel. Yes, ahí hay un poco de ira, ¿eh? Joder. No. Now, we pick our way toward our fates. Unleashed. Otilia Fernández Barrio, muchísimas gracias por ese follow ahí en YouTube, grande. Pues gracias, muchas gracias por el apoyo. She may have been Ketheric's daughter, but she was my world entire. Do what you must. Then we fly this foul place. Bien. Lo guapo es que hemos ido a por él y no hemos tenido que derrotar a nadie más con esto. Perfecto. No, espera. No. ¿Este quién es, Astarion? Vale. Hazte con la piedra neceresa de Gortash. In death, the body is cooling, but energy radiates from the stone. Remarkable, truly. And now the picture comes together. The absolute is neither God nor man. It is the elder brain you saw. Vale, es un cerebro anciano. Held here by those three against its will. The crown it wears controls it, and these stones control the crown. It has been dominated. To master an elder brain, to subdue it. Our enemies are formidable. Joder, tío, tendría que hablar yo, no Astarion. ¿Cómo es posible que ahora puedas abandonar el prisma astral? ¿Qué son estas piedras? Vine en busca de una cura, pero aún no he encontrado ninguna. ¿Sabes quiénes son nuestros enemigos? ¿Qué tenéis transformado durante la batalla? ¿Qué ha sido eso? Bueno, le preguntaremos todo, ¿no? ¿Cómo es posible que ahora puedas abandonar el prisma astral? A temporary reprieve, but a welcome one. With a brain on its way to the city, its influence here is weakened. Vale, ¿qué son las piedras? The crown's markings suggest it was forged in Netheril, an ancient empire whose mastery over magic rivaled that of the gods. It is a crown of domination. The stones were taken from its crest. They are nether stones, imbued with the ability to control the wearer of the crown. The crown's Netherese magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasite, I dare not imagine what it is doing to the brain. ¿Sabes quiénes son nuestros enemigos? One of them I know, Lord Enver Gortash.
An arms dealer and a slaver. A worshipper of Bane, the god of tyranny. El dios de la tiranía. The other is a mystery to me. But the way she spoke, it is most likely she follows Baal, god of murder. Ketheric was a follower of Merkel, which means the absolute is a front for the gods of death, and our enemies are the chosen of the dead three. Los elegidos de los tres muertos, todo esto es lore. Bane, Baal, and Merkel. The tyrant, the assassin, and the necromancer. They are known to pick from their most devout followers a chosen, granting them incredible powers. Each one alone would be a formidable enemy. But working together and controlling an elder brain, I dare not imagine what they might achieve. Bueno, ¿qué hacemos ahora? We prepare for the fight of our lives, and the lives of everyone in Reúne. The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Within the city, an elder brain, brimming with power, ready to turn everyone within its reach into mind flayers. All it needs is an order the death gods chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the chosen before that happens. We must take their stones. Our chances of success are slim, but we must not fail. If we fail, everything ends. I will be your shield, but you must be the sword. And when the chance comes to strike, you must take it, for there may only be one chance. Vale. Hazte con la piedra de Necresa de Orán. Vale. Martillo de guerra de Ketheric. A ver. Un daño psíquico. Abrazo del segador. Armadura pesada. Está guapa la armadura esta. Todo daño sufrido se reduce en 2. Bueno, esto se va a ir para Laser seguro. Escudo de Ketheric. Nota arrugada y provisiones. Papá, te quiero con cariño. Iz de Isobel, ¿no? Bueno, ahora seguimos con esto. Vamos a ver. Esto que para irnos, portal a la superficie, vale. Subtle steps. Espera. Aquí hay algo. Hostia, todo lo que hay aquí. El gran designio, el fin de la absoluta, el gran designio. Dictado de Ember Cortes para el escriba Yantus. El gran designio es la ambición a nivel de especie de los azotamentes que desean regresar a los tiempos de su grandeza como conquistadores mediante un acto repentino de ceremorfosis masiva, lo que proporcionaría al cerebro anciano al mando un ejército implacable de guerreros esclavos de los ilicios, con los que derrotar a sus enemigos ancestrales, humanos, humanoides, guillanquis y ulizarists. Por supuesto, se trata de un delirio de grandeza, megalomanía a escala cósmica, y sé exactamente cómo aprovecharlo para nuestros propios fines. Ayudaremos a los azotamentes a hacer realidad su gran designio, pero solo de un modo que nos favorezca. Los silicios tendrán su cruzada esclavista, pero a su vez actuarán como nuestros esclavos y determinaremos el cómo, el cuándo y el dónde de su gran contagio ilícito. Para ser precisos, yo, Gortas, determinaré esas cuestiones, ya que dirigir el gran designio es claramente una tarea propia de perdicionistas. El fin de la absoluta. Debajo de este libro sobre la secta de la absoluta y los peligros que esta representa, han garabateado esta respuesta al texto. Esta bobada escrita a toda prisa es, hay que reconocerlo, bien intencionada. Parece evidente que su autor tiene miedo a la absoluta. El problema es que confunde el auge de la secta con otras cosas como la muerte por calor del universo, la resurrección del liche de tuerto Vecna, la proliferación de excesos nigrománticos e incluso el marchitamiento de algunas frutas importadas del Chult.
Esta persona necesita tomarse un vasito de agua y echarse un rato. A ver... Vale, se ha bugueado este dentro, loco. A ver, aquí hay cabezas. No sé si esto, alguna cosa de estas podría usarla en lo de Baltazar, pero yo creo que no, ¿no? Bueno, este ya lo tenemos. No lo voy a leer. La invitación esta para su excelencia Cortas. Su excelencia Cortas, el comité de patricios preocupados quiere extenderle una invitación a una reunión formal en el salón alto para debatir planes a corto y largo plazo que garantan el sustento económico de Puerta de Baldur. Se servirá un almuerzo el segundo día a las 12 del mediodía. Contamos con su asistencia, su excelencia Rilling, líder del comité. Amuleto de la deidad absoluta. No, una mierda de amuleto. Vale. Ahí, ¿dónde está Isobel, gente? ¿Estará por ahí su cadáver? No lo veo. Isobel bajó por aquí, ¿no? Bajó, creo. Ahí ya está. Coño. Lanza +1. Vale. Eso está bien para un mago. Está guapa. Guantes de Yanil. Desafío a la vileza. Cuando quien porta este objeto queda cegado, paralizado, envenenado, conjura automáticamente el restablecimiento menor sobre sí mismo. Hostia, esto es buenísimo, ¿no? Vale, es que no sé a quién ponérselo esto. A ver. Es que este también es bueno. Inflige daño psíquico. También provoca fatiga mental. Vale, eso es muy bueno. Esta tenía los guantes de poder. Tengo juego de manos. Bueno, pero es que Astarion ya está en el grupo ahora. Puedo abrir los cofres. Bueno, a ver. Me los puedo guardar los guantes de poder y llevar esos puestos. Hala. Equípate eso. Vale. Bueno, a ver, la arma psiónica Git es porque es Git Yankee. Es condicional. Esta ya tiene el 4, de 1 al 4, un dado de 4 psíquico, ya. Fijo. Vale. Pero también te da la habilidad esa especial de rompealmas, creo que se llama. Esta es que lo que pasa es que es versátil.
No la veo. De momento no lo veo. A ver. All right, what now? Joder. En 10. Vale, es mejor. Son exactamente iguales, ¿no? O sea, bueno, la otra tiene algo más. O sea, tiene embestida. Y tiene otras habilidades, sí. La espada de las almas oprimidas, sí. Vale, y me falta un escudito aquí. Escudo de Ketheric, por ejemplo. Este no lo lleva nadie todavía, ¿no? Prefiero tener este, ¿no? Vale. Yes. Y estos son palabras mayores, ¿eh? Es que lo de los críticos, tío, de la otra armadura es Dios, ¿eh? No te pueden hacer críticos, tío. Aullido de los muertos. No, tiene la rigidez del segador. Está bien, está bien. Es que está guapa esta armadura, tío. Vale, de momento así, ¿no? Vale. Nos vamos ya, ¿no? No me dejo nada, creo. Light on my feet. ¿Estamos en el campamento? ¿Dónde cojonete? ¿Así? ¿Qué quiere este? The shadows yet fester. The dead three united under cover of... Dice, ¿qué pasa? Si no lo salvas, tío. Es que no se obliga a salvarlo, ¿no? Al principio del juego. Es que hace un papel muy bueno, tío, en la aventura. Consider, mortal. Do illithids possess souls? Ah, sí, un montón. Tengo un montón. Ah, no, he entendido si tengo almas de los ilícidos. ¿Tienen alma los ilícidos? Vale, vale. Pensaba que era para entregarle todas las almas, todos los cerebros. No sé, ¿no la tienen todos los seres vivos? No. Nor canst thou count mind flayers among them. Yet, the three amass an illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. A flock without souls, yet to what end, mortal? This is the question thou must come to answer. Until such time, be availed of my services. Parece saber mucho sobre los tres muertos.
Yes, Bane, Lord of Darkness, Baal, Lord of Murder, Merkel, Lord of Bones. Once judged, ascended, then vanquished, as one and as three. The alliance is reforged, mortal. The plains thus quake, and the gods shudder. Me ha sorprendido verte. ¿Qué haces aquí? Where matters of balance are concerned, I am eternally cold. Habla claro, no me puedes contar nada más. No. Vale, hostia, un no rotundo. ¿Eh? ¿Voy a gestionar a mis mercenarios? Very well. Ah, no, pero está a reclutar. Vale, pues ya está. Nada más. Vamos a hablar con... Mira, aquí está Halsing. Con Ailing. Ketheric is dead. Balthazar is dead. Isabel. Sweet Isabel is no more. But we live. We live at the mercy of the gods. Even I, immortal, have no guarantee of days to come. We must remain vigilant and grateful. I will join your camp tonight. There we will discuss the spirals of time, past and future. And we will make merry in the present, wherein we reside. No. Tengo algunas preguntas. They will keep. Let us first retire to a more restful place. Vale, vale, que sí. Bien, nos vemos allí. You certainly will. Vale, tenemos que... Bueno, lo primero que voy a hacer es acampar. Cleric of the Lady of Loss, who is so much more than she appears. Ah, tenía que hablar ella con... Tenías que hablar las dos. You and Dame Aylin have dangerous ground to tread. We will cover some small part of it soon. Good. Whatever you think you know about me had better be worth it. You've already cost me dearly. Vale, ¿puedo hablar con ella ya? ¿O tiene que ser luego? Let's see what's to be said. Ketheric is dead. We must remain vigilant and grateful. I will join your camp tonight. There we will discuss the Moon Maidens. You certainly will. Hay que hacerlo allí. I'll give up now. I want to have a word. You prevailed, my friend. Now your path takes you to Baldur's Gate. But I cannot join you. Out there the curse still thrives. I failed this place. Now I must remain behind and stand watch over it. Sí, total, para lo que ha hecho. No entra en combate este, ¿no? Tienes que venir conmigo. Te necesito. This place needs me. I wish it were different. I truly do. Vale, pues quédate. As long as the curse remains. Era por ser cortesa. So must I. Vale, está este hombre aquí. ¿Alguno más por aquí? ¿Amigo o lo que sea? No. Bueno. Nada, nos vamos, ¿no? Ahora sí que tengo que tirar por el cruce ese a Baldur, ¿no? A la puerta de Baldur, ¿no? Vale, hace con la piedra neceresa de Gortash. Ve hacia el oeste por el camino a puerta de Baldur, vale. Hazte con la piedra neceresa de Orán. Ah, con las dos. Esto no lo hemos hecho, tío. La aparición enemiga nos ha dicho que el parásito de un alma leal puede hacernos más fuertes si absorbemos sus capacidades.
Esto es en Baldur. Vale, no sabemos bien lo de la historia de Orfeo todavía. Rescate del Gran Duque. Persigue a los captores de Revengar hasta Puerto de Baldur. El Gran Duque de Revengar está infectado con un renacuajo ilícito y lo han llevado a Puerto de Baldur. Vale. Eso se ha actualizado. Busca a Oscar en la puerta de Baldur. Este no me acuerdo qué era. Lo ayudamos a escapar. A usted el que ayudamos a escapar. Cuando matamos a todos los Centarim. Lo liberamos, que estaba esclavizado. Encuentran hacer nocturna. Ahora con los Robacán. Vale, tenemos que hablar con ella ahora en el campamento. No hemos encontrado a Zaniel, tío. El espíritu de la tierra. Otro de los Halsey. ¿O no? Lo del libro de nigromancia, tío. Lo tenemos, lo tiene Kale. Pero no sé qué más hacer con él. El Gran Duque. Es que esto es por parte de la parte de Will, que es lo mismo lo de Revengar. El mago. Busca otra forma de derrotar al cerebro anciano. Hemos encontrado el corazón de la absoluta en las profundidades de las torres de la Luna. Es un importante cerebro anciano controlado por una corona de cereza increíblemente poderosa. Gale no estaba lo bastante cerca como para detonar el orbe. Ah. Hola, espera. O sea que si hubiese estado Gale en el grupo, se podría haber cargado, pero hubiese acabado el juego. Nada, lo hubiésemos convencido o algo, ¿no? Para que no se inmolase, digo yo. Vamos, digo yo, no sé. Encuentro una cura completada. Esta conspiración es aún mayor de lo que habíamos imaginado. La comandan a los elegidos de los tres muertos y además tiene que ver con un cerebro anciano. Tenemos que vencer a este tremendo mal si queremos curarnos de una vez para siempre. Vale. Poner objeto. Este ya lo hice. Aunque no sé si estará el corazón ese que dije yo ahí. Hay que ir aquí. Vale, antes de ir voy a ir un momento aquí arriba. Vale, ¡epa! No veo. Es que a lo mejor no coge el corazón. Como puedo viajar rápido ahora, no pasa nada. A ver. Cadáver vacío. Pues sí que lo cogí, ¿sí? Es que me salió otra vez el corazón, gente. Y ya no ha vuelto a salir. ¿Y el aparato está aquí? Salud. No, pero el aparato ya no funciona. Corazón. Vale, voy a acercarme a la prisión entonces. A ver cómo bajo yo ahora de aquí. Por aquí. Aquí para girar la cámara es una mierda, ¿eh? Ah.
Vale. No, había un viaje rápido ahí, tío. ¿Dónde estábamos? I'll give it a shot. Ah, no, me tendría que tirar desde arriba, tío. Sí, pues si no, no llego. Something slimy seems to be dripping from the rafters above. Sí, tendría que ir hasta arriba. Por la prisión no puedo ir. Exacto. Uy, qué jaleo. Ah, por fuera. We leave the heart of the Absolute alive. Thanks to you. You did well to defeat Ketheric. But Ketheric was only the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. You will. Ah, pero que hicimos bien, porque si él rompe el cerebro. Porque el cerebro anciano no tiene. Está secuestrado, por así decirlo. Ya tengo aliados, lo sé, porque por eso he reclutado a Yajira. Pero si Yajira se ha muerto. You have the makings of a leader. Your actions have already inspired those around you. Jahira's wisdom will be an asset to you on the journey ahead. Her harpers too. Pero es que se ha muerto, tío. If we are to succeed, bueno, se murió sola. Yo no sé por qué. Un bug del juego, tío. El otro día. Desapareció. La llevamos con esto, desapareció y luego me la encontré muerta. Buscaremos aliados en la ciudad. Good. I'm glad to hear that. Baldur's Gate may not know it yet, but its fate is bound to ours. Seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them to our cause. Together, we will put an end to the Absolute, the Chosen, all. Oh, vale. The road to Baldur's Gate is west of the town. If we hurry, we'll arrive before the Absolute's forces. Vale, ven aquí. Y quiero ver lo del corazón, gente. Vale. A ver si me acuerdo de llegar. Es por aquí. Vale. Y por aquí. Por aquí. Bien. Claro, no sé si hay un camino abajo. No hay nada. No me puedo tirar ya, antes. Hostia. Pues nada, lo hemos perdido eso. A tomar por culo. Pórtate, Baldur. La maldición de la... Hostias. Es que no lo hemos terminado con eso,
La maldición de las sombras perdura. Una pena que no pudiésemos eliminarla, pero hemos de seguir adelante. Es que esto es una movida, gente. Porque tendríamos que encontrar al Zaniel ese que me lo ha hecho Halsing. Por eso Halsing se ha quedado aquí. Porque quiere terminar con la movida de la maldición. Pero es que no sabría qué hacer, sinceramente. Tío, no sé. Nuestra partida se va a quedar así porque yo no tengo ni idea. Deberíamos derrotar a las raíces esas, ¿no? ¿No llegamos a un sitio que había unas raíces? Estoy intentando recordar. Había un sitio donde había unas putas raíces. Y si tuviese una pista, tío. Esto es. Busca pistas sobre el paradero de Zaniel, tío. Bueno, no vamos primero. Hacemos el campamento aquí. Y antes de irnos vemos. ¿No? Voy a reorganizar un poquito el inventario este. Vamos a ver. Hostia, pues tengo 12 kilos de alquimia, tú. Madre mía. Vale, tío. Y yo con todas estas mierdas, gente. Y yo no sé lo que voy a hacer con esto. Yo creo que será para venderlo, tío. Porque ¿qué hago yo con esto? Vale. Metal helado. Esto es para combinar con alguna cosita, para hacer un arma. Esto lo sé. Vale. Bien.
El huevo yankee, yo no sé qué puedo hacer con esto. Vamos a enviar al campamento, lo dejamos allí. Vale. Vale, tengo que estar helado por un lado. Teníamos... Ah, espérate. A ver, es que... Vale. Oh, madre mía, este. Este va hasta... hasta arriba va este. Hombre, este le puede venir bien, ¿eh? Pero tiene que estar a oscuras. ¿Y estas mentes, tío? Sincera, destrozada, consciente, anhelante. No sé, tío. Vale, las voy a guardar también en el campamento. Vale. Vale, te dejaré por si vendo algo luego. Vale. Bien, lo dejamos así. Vale. A ver, Carla, ¿qué se cuenta? You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? Is all of this because of him? The tadpole, the absolute. How? Aún no sé cómo encajan todas las piezas en esta trama, pero lo pararemos los pies. Parece que está al servicio de perdición, igual que Ketherick servía a Mirkul. ¿Quién sabe qué poderes habrá adquirido desde que trabajabas para él? I'd never have protected a Bainite even a decade ago. I looked after that fucker with my life. I trusted him. He gave me away to Zariel without a second thought. And now he's looking to ruin the entire Sword Coast. He has to die. And I'm gonna be the one who kills him.
Cuidado, estás ardiendo. Lo haremos en equipo, cueste lo que cueste. He can't get away with what he's done to me, to us. Vale, cuando vayamos a por cortas, podríamos poner a ella en el equipo. Era una opción. Will, lo de su padre y todo eso. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Should Baldur's Gate fall to the Absolute, every one of the coast cities will be ripe for the plucking. We're not just fighting for our cure. We're fighting for my father. We're fighting for the Gate. We're fighting for all of Faerun. Vale, la secta absoluta tiene a revengar. ¿A dónde se lo llevarán? Worm's Rock Fortress. All La roca de la travelers sierpe. to Baldur's Gate flow through it. It serves as headquarters for the Flaming Fist and their commander, my father. The Absolute's army's on the march. Gods forbid a tadpoled Grand Duke throw open the gates for them. ¿Qué sabes de Gortas y de Oran? Orin, I'd never heard tell of, but Gortash I know. Or know of, more precisely. A self-styled strategic advisor to Baldur's Gate's peers. A bit player with dreams of a leading role, the way Father told it. He had no use for Gortash, and even less for his advice. I don't remember much beyond that. But where these chosen are concerned, I have a suspicion we're about to know more than we'd like. Vale, Mizora dijo que podías hablar sobre los motivos de tu pacto y tu exilio. Es hora de que me cuentes toda la verdad. Es verdad, tenemos que hablar con él. Yes, but first, a question. If your home were under siege, what would you sacrifice to save it? Daría mi vida si con ello pudiera proteger a los ciudadanos. No renunciaré a mi alma si eso es lo que estás insinuando. Por lo que a mí respecta, podrían quemarla hasta los cimientos. Daría mi vida si con ello pudiera proteger a los ciudadanos. As would I, and more. I was 17. Father, older Ravengard, had just been named a Grand Duke and was called away to Elturel to help settle a dispute. That's when the cult of the dragon made its move. Ha fallado religión. Es el culto del dragón. Jamás había oído hablar de ellos. A religion devoted to conjuring the most evil of goddesses, the dragon Tiamat. A 10-day after Father left, I heard a whisper as I slept. Duskhawk Hill, the queen of chaos awakens. Go alone. I grabbed a rapier and set out. There wasn't a cloud in the sky, yet not a single star was shining. There they were, gathered at the foot of the hill. Your head tingles. Will wants to show you what happened. Permitir que Will comparta su recuerdo contigo. In the looming shadow of the mount, 5 groups of 5 figures each encircle a lofty totem. Atop each totem, a dragon's head is carved, and a massive orb held in its mouth. The cultists chant, first softly, then crying to the starless sky. There is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm. As the maelstrom howls, Mizora's lips press to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Grant me your soul and I will give you the power to save it, she whispers. She read the terms while 2 devils stood witness, and I said yes. 1 soul for 1 city. No creo que a Mizora le importe mucho Puerto Baldur, porque iba a querer salvar la ciudad. Una decisión muy valiente a la par que aterradora. ¿Acabaste con 25 hectáreas tú solo? Me resulta difícil de creer. ¿Y tu padre era el gran duque? Bueno, a ver, una decisión muy valiente a la par que aterradora. I don't know that it was brave. I just know that it was right. The moment I agreed, I burned with the fires of Avernus and oozed the rot of Dis. The cultists choked on our poisons and burned from our flames. Calor. When we were done, all that remained were 5 greyed orbs atop a pile of ash. My soul was bound, and my lips were sealed. No creo que a Mizora le importe mucho Puerto Baldur, porque iba a querer salvar la ciudad. She didn't.
She came on order of her mistress, Zariel. Tiamat made a play for power. Zariel had other plans. That was the most Mazora's ever said. All that mattered was that she got her prize. Another pet added to her warlock menagerie. Lo que hiciste por la ciudad fue muy valiente. I don't know that it was brave. I just know that it was right. ¿Fue así como perdiste el ojo luchando contra el culto del dragón? It is. The one scar I ever bore of it. Mizora replaced it with a sending stone. She uses it to track my location and speak from a distance. I could flee to the spine of the world, or the depths of the lower dark, and still never shake her. ¿Y tu padre? He returned to an unsuspecting city and a wayward son with a smirking devil at his side. I tried to tell him the truth, but my mouth couldn't form the words. I'd led him to the battlefield, but Mizora had swept it clean. I showed him my stone eye, but he only turned away. After, he said only one word. Go. So I did. Ya seguiremos hablando de esto luego. I understand. ¿Debes de estar furioso con tu padre por expulsarte de la ciudad? No, never. He did the only thing he could. In his eyes, I invited a devil into our midst. I was a fool at best, a traitor at worst, and Grand Duke Ravengard suffers neither. ¿Echas de menos a tu padre? More than you know. The better question is, did he ever miss me? If he did, he missed the Will Ravengard he once knew, not the hell-touched warlock he returned to. Vale, tío. Ya está bien. A ver, rasca. Hay un logro, porque teníamos una pelota nueva. Wags his tail, a small bag clenched between his teeth. ¿Qué me has traído ahora? Venga, dame eso. Buen chico. He gives in and surrenders his find to you. Sandalia de malla impolutas. Scratch's tongue lolls out happily, his tail wagging even faster. Vale. Vale, de malla impolutas. A ver. Hope you're keeping well, friend. Espera. Que tenía una pelota, tío, pero yo no sé dónde está. Bola. A ver, espérate, ¿dónde está el perro? Best be on my way. Quédate quietecito, anda. Hope you're keeping well, friend. Hola. Que no, que espérate. El perro. Perrito. Mira lo que tengo. Pero la cogí otra vez. No, ¿qué haces? ¿Dónde está la pelota, tío, ahora? ¿Se la da al perro? Que no se está quieto el perro, tío. Hope you're keeping well, friend. Vale, ¿se supone que le da la pelota o no, tío? No me sale ya la pelota aquí, tío.
¿Se habrá quedado en el suelo? Bola. Maybe I need more pockets. Le ha cogido el perro, creo, ¿eh? Creo que la ha cogido. Ah, no, está aquí. Vale, bola. A ver si está quieto el perrillo de los cojones. Pues le dejo la pelota ahí. ¡Hala! Ahí te queda la pelotita. Le dice el... Hablar con corazón sombrío. A ver si no la podemos ligar ya de una vez. Más dura que... La mierda de palomo. Cloaked by Lady Shah's power. Good. A shame it cost us Halsin as a traveling companion, though. He may have been misguided, but I liked looking at him. Hay algunos asuntos sobre los que me gustaría hablar. I'm sorry. Es que no podemos hablar nada, tío. No podemos flirtear con ella, tío. Es imposible. I'd be a poor counsel and worse company just now. Vale, vale. Ya hablaremos, ya hablaremos. ¿Dónde están los demás, tío? Aquí está. There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. Quedarse atrás en posición defensiva. No, ¿qué sucede? Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Moon Maiden Selûne, hear me. Ketheric Thorm, traitor, apostle of Myrkul, is dead at last. Blessings upon the slayer of the wicked one. No podría haberlo conseguido sin ti. Habría preferido el dinero a una plegaria. ¿Dónde está la luz de plata? ¿La magia lunar? No podría haberlo conseguido sin ti. We are a powerful party indeed. Faerûne itself trembles at our touch. Parece que tienes información sobre el corazón sombrío. ¿Cuándo la compartirás con ella? In due time. Mother Selûne will tell me when the time is right. Painful truths should be handled with some decorum. ¿Ya está? My resplendence honors yours. ¿Cómo piensas aprovechar tu recién recuperada libertad? I am free from my bonds, but not my duty. The dead 3 are risen. The dead 2 remain. You must face them. I will help. Tengo que hacerte unas preguntas. Pray, ask, and I will tell. ¿Eres de verdad hija de Selûne? Do I not radiate with my mother's brightness, her glory? There can be no doubt. I am of her silvered flesh, her celestial womb. ¿Nos ayudará tu madre en la batalla contra los 3 muertos? Why, she already has. She has brought her sword to your side, Dame Aelin. So mighty are her wonders, her great wisdom. Together we will set this fair land free of tyranny and murder. ¿Cómo acabaste atrapada en el Shadowfell? Ketheric Thorm, father of my one and only love, enslaver of Dame Aelin. Ketheric Thorm never did trust me, even when he worshipped the Moon Maiden. He was threatened by my love for Isabel, by her love for me. When she died, por el romance que tenía con su hija Isabel. The hour. We each of us mourned bitterly. But Ketheric's pain could be touched by no aid, no boundary.
he turned to wretched Shah, the Lady of Loss, for relief. And she whispered into his ear, poisoning his mind. He and his loathsome advisor, Balthazar, lured me into the Shadowfell, claimed they'd found someone in need of my aid. There, they trapped me in their infernal cage. I was killed, murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn, for it is my nature. And Ketheric fed upon my immortality all the while. But lo, the brute is dead, and we live! Oh, vale. Aquí te dejo, por lo tuyo, ¿Vamos a descansar ya o no? Espérate. Voy a hacerlo manual. Hazlo con Gale. Espérate, voy a hablar con Gale. Por lo de que ha pasado de... Druids will always follow nature's de que nos ha purpose inmolado. over any mortal threat. Halcyon goes where he is needed, as must we. Vale, en cuanto a la noche que pasamos juntos, ¿por qué no te unes a mí? En cuanto a esa noche que pasamos juntos. There is little more to be said on the subject. The best thing you and I can do is march on towards whatever awaits us. The end may be close. Time to reap what we have sown. Vale, hostia, espérate, que esta tiene bendición plena, ¿Recordáis que nos pusimos la cosa arcana esa? Bueno, pero no sé por qué es. ¿Qué es lo que le otorga a eso? Hostia, esto no había leído yo bien, Otorga resistencia a daño cortante, pero no resistencia a daño contundente, sino vulnerabilidad a daño contundente, Esto hay que cambiarlo, Joder. Ahora es que no lo tiene ella. Restablecimiento de espacio de conjuro. Bien. Vale, ¿y dónde estaba buscando lo de...? La bendición plena.
Lo tendrá que poner por aquí. Pero no pone que se lo hace. Que se lo provoca, tío. Bueno, da igual, gente. Da igual. Vale. Es que nos llamamos todos de puta madre, ¿eh? Ah, mira, con Astario no me llevo muy bien. Bueno, vale, vamos a salir del campamento. Vale. Pues ya estaría, ¿no? Solo quedaría ir a puertas de Baldur y a tomar por culo. Ah, estos ya han emigrado. Todo el campamento que había aquí ya ha ido para las puertas. Bueno. A tomar por culo, me voy de aquí. ¡Oh! Pero no me dejas aquí en el campamento, hombre. ¿Quién quiere hablar conmigo? Tío, no lo sé. Era esta, ¿no? Vale. Ah, yo no la tengo y a mí me ha aparecido al pasar por algún sitio. What do you know about me? You spoke of my past, being chased by wolves. I told no one about that. Almost no one. But I certainly didn't share that with you. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. I chose to do that. For the mission to protect Shah's... Secrets. Yes, yes, that is an old song, girl. Your goddess cares more for her precious secrets than she does her devotees. Get to the point. When you freed me, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain. His, inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to two others. Someplace distant. Let me help you remember. You feel Shadowheart's mind tug at the edges of your own. You know this sensation. She wants you to see whatever is about to be revealed. Oh, vale. Your mind joins with Shadowheart's. Something pulls at you both, bringing you elsewhere. Esta fue la que la rescató. Something sparks in your memory. Teachings about Selûnite rites of passage, about how they would abandon their children out in the wilds and force them to find their way home. It seems that one child never came back. She was taken. What? Who was that man? You already know. Did you not see yourself in him? Do you not recognize your own blood? My father. That was him. That is him. He lives still. And your mother, too. No.
It can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman, one who knows what must be done. My parents. I need to save them. ¿Significa esto que eres una selunita? I don't know. Your parents both followed the Moon Maiden. I could sense their faith, even in a brief glimpse of the past. You were to receive Seluna's guidance in those woods. You were to come of age. Instead, Shah's followers snatched you. They must have been watching you for a long time. Otra que va a perder toda su fe. Leicel también va a perder toda la fe con Blackheath. Esta con los Sar. Con Sar. Le ayudaré. Your parents are with your abductors. You will need to return to their lair. Se pone interesante. But be warned. You may have once thought of them as comrades, mentors, friends, even lovers. They will all be enemies now. You have been forewarned for what is to come, but not yet forearmed. La lanza de la noche. Creía que había acabado en el Shadowfell. Cuidado, ¿no se supone que puede matarte? Ah, claro, esta es la lanza que usamos para matarla. Bueno, que no la usamos. I was able to retrieve it before it sank too far into Shah's umbral domain. Shah is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough. But I felt it call to me as I took flight. Whatever Shah calls her own, Seluna has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will find it useful. What you do with it, that will be up to you. Same as before. I'll need every advantage, it seems. Thank you. A debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your own. It hurts. Shah torments you still. What a spiteful creature she is. This will not stop until you take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. Lanza de la noche se une. Ya está. ¿Me la da a mí o a ella? Creo que me la da a mí, ¿no? Bueno, nos la ponemos. Y es versátil. La visibilidad del campamento. Aquí en el campamento todos en pelotillas. Ahí. Vale. Ya está. No veo gente.
Vale, corazoncito mío, ven aquí. Just what I need. I've been lied to. My whole life. And I was gullible enough to just believe it. My parents are alive, and I have to save them. I think a part of me always knew that. A part that Shah denied to me. ¿Me permites sugerir que quizá Sar tuviera sus motivos? Te obligaron a vivir una mentira. Al menos ahora la verdad empieza a salir a la luz. Tienes muchas cosas en la cabeza, pero debemos centrarnos. Bueno, te obligaron a vivir una mentira. Indeed. But the truth may yet prove painful. Who knows what Shah still keeps from me? We'd better press on for now, and hope we're ready when the moment comes. But before that, there's one thing I need to see to. ¿Qué ha pasado? You'll see for yourself soon enough. Just leave it with me. Vale, quiero hablar de todo lo que nos pasó, debemos separar. Vale, pues ya está. Ha dicho que ya me lo dirá luego, ¿no? Vámonos. Vale. Ketheric is defeated, the path ahead clear. You should be elated. But the sight of the land you leave behind does nothing to alleviate your sorrow. Though however deep your pain, it cannot compare to Halsin's. Es que no encontramos a Zeniel, tío, para ayudarle a erradicar lo de las sombras, tío. Pero bueno. Mira que hemos explorado todo, ¿eh? No sería el niño ese que se nos apareció, pero luego jugamos al escondite con él y desapareció. Ya no lo volvimos a encontrar. Cortas. Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the Flaming Fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prism bearers to kill Ketheric. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. Joder, con Oran. Best to rest now, while we still can. Who knows what's waiting in Baldur's Gate?
Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence, one sleep away. Mirador de la sierpe. Tachi. Time to press ahead. ¿Dónde estamos, tío? Ni puta idea. En el mirador de la sierpe. Obvio, ¿no? Pero... el río, tío. Ah, vale. Esto es el mismo campamento, vale. Bueno, lo vamos a dejar por aquí, gente. Sí. Sí, lo dejamos al campamento. Y ya esta tarde seguiremos. Y ya, pues iniciamos el acto 3. Vamos a puertas de Baldur. A Baldur's Gate. Baldur's Gate. Pues nada, final del acto 2. Ya terminó. Voy a poner aquí final del acto 2. Final del acto 2. ¡Hala! Mañana más. Hasta aquí el capítulo de hoy. 2 horitas y media más o menos. Voy a descansar un poquito. Prepararme la comida, todo el rollo. A sacar a la perrita. Y esta tarde grabaré más capítulos de YouTube en el directo que haré en Twitch. Pues nada, un placer enorme traeros otro capítulo más de este increíble y maravilloso Baldur's Gate 3. Espero que hayáis disfrutado y mañana nos vemos, gente. Pesazo. Hasta mañana. Chao, chao.